Llega la columna del doctor Gabriel Muntaner y se da algo muy interesante porque en este programa muchas veces luego de las columnas el doctor recibe algunas consultas a través de las redes sociales, por eso siempre invitamos a que lo sigan también en sus redes sociales y se puedan contactar con él, porque a través de estas consultas él justamente desarrolla las columnas como la que trae en el día de hoy, que tengo entendido hablar de los contratos, de cuando son plantas transitorias, la pasada a la planta permanente. Bueno, yo voy solamente anticipando para que ustedes presten atención porque seguramente van a aprender algo nuevo y tal vez se pueden sacar algunas dudas. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Augusto. Correcto. La pregunta no era muy clara, pero decía, para pasar de empleado transitorio a permanente, ¿cuánto pueden durar los contratos? Bueno, en la parte privada se habla de contrato a tiempo indeterminado y puede ser que se refiera a personas que están trabajando en negro, entran y le dicen, vos entras a prueba en negro y te regularizamos y nunca los blanquean. O puede ser que se refiera con personas que ya están trabajando con un contrato a plazo fijo, que normalmente se lo renuevan año tras año y nunca quedan como trabajadores a tiempo indeterminado, que sería la regla normal del contrato de trabajo. Toda persona que entra a trabajar a una empresa o para un empleador particular entra por tiempo indeterminado y tiene que ser registrado. Desde que vos entras a trabajar, entras en periodo de prueba, lo que significa que te pueden despedir sin necesidad de indemnizarte y sin necesidad de justificar la causa de despido. Perdón. Bien, perfecto. Con la contratación laboral, bueno, debe inscribirse desde el primer día, es lo que vamos leyendo dentro de las placas. Bien. Cuando una persona ingresa y no le inscriben, es como que el empleador estuviese renunciando al periodo de prueba. Entonces bien, podemos considerar que está en carácter permanente. Muchas veces pasa que el trabajador ingresa en periodo de prueba, lo despiden antes que se vence el periodo de prueba y lo vuelven a tomar. Ahí también se considera que ya entró a planta permanente. No puede haber repetición de los periodos de prueba. También pasa muchas veces que los empleadores abusan del periodo de prueba, contratan a un trabajador para un puesto, antes que se vence el periodo de prueba lo despiden sin indemnizarlo, contratan a otro para el mismo puesto, lo despiden sin indemnizar. Esa situación la sanciona la ley considerando que el próximo trabajador ya se considera, aunque esté trabajando recién, trabajador a tiempo indeterminado, o sea que se ha renunciado al periodo de prueba. La otra circunstancia que suele ocurrir es trabajadores contratados a plazo fijo con contratos que se lo van renovando constantemente. Y te cuento, sí, el plazo fijo es un contrato, o sea, existe la posibilidad del derecho argentino de que te contraten por un plazo determinado, pero eso, Augusto, es excepcional. La regla es que todo el que entra a trabajar, trabaja hasta que se jubila, hasta que se renuncia o por alguna causal como la muerte o algún accidente no puede seguir trabajando. La ley es muy estricta para autorizar los contratos a plazo. En primer lugar, tienen que ser por escritos con la firma de empleador y trabajador. Bien. En segundo lugar, tienen que tener un plazo máximo de 5 años, lo común es verlos hasta por 1 año. Pero lo más importante, deben responder a una necesidad objetiva de la empresa. Este requisito que te pongo en la placa, que es el que se omite siempre, es que para que sea válido un contrato que es por plazo, tiene que responder a una necesidad. Por ejemplo, una empresa contrata a un trabajador para reemplazar a una trabajadora que se tomó licencia por 3 meses por embarazo, o un restaurante contrata a 2 mozos extra porque se realiza, por ejemplo, en la zona un rally y durante un mes va a haber un pico de ventas. Claro. Y aumentan los empleados. Entonces, por ese tiempo solamente. Exactamente. Bien. Pero si no es justificativo, se considera que es un abuso de la contratación a plazo fijo, contratar a un trabajador a plazo fijo y renovarle el contrato. Ahí se considera que está a tiempo indeterminado. Además, ese contrato especial de plazo fijo tiene la característica de que si te despiden y es un contrato de menos de 1 año, no te tienen que indemnizar y eso generalmente incentiva que se abuse de la figura de ese contrato. El empleador debe avisarte 1 mes a 2 meses antes de que se venza el contrato, a pesar de que tiene plazo fijo, tiene que mandarte un telegrama diciéndote que se extingue y que ya se considera extinguido el día que se contrató, el día que se va a vencer, a pesar de que diga se vence tal día, con 1 mes a 2 de anticipación tiene que avisarte el vencimiento. De lo contrario, si no te avisan, también se considera que el contrato continúa por tiempo determinado. O sea que para redondear todo tenemos
Trabajador en negro. Si estás en negro, hay renuncia de tu empleador al periodo de prueba, contrato considerado a tiempo indeterminado, permanente. Si se venció el periodo de prueba de 6 meses, también se considera que ya sos trabajador permanente. Si te hacen contratos a periodo de prueba repetido, te despiden una vez, te vuelven a tomar, no hay periodo de prueba, contrato permanente. Y en los plazos fijos, fíjate que si tu contrato a plazo fijo no cumple con los requisitos fundamentalmente de estar justificado por qué está a plazo fijo, sos trabajador a tiempo permanente, a tiempo indeterminado. También si no te han avisado con tiempo de anticipación que se vence el contrato, pasa muchas veces, se lo dejan pasar, no te avisen que se va a vencer el contrato y en ese caso se considera a tiempo indeterminado y vos sos un trabajador que ya no tenés que preocuparte por el vencimiento del contrato. Muy bien, excelente, un tema muy interesante, doctor. Una sola consulta. Te hacen un contrato, vamos a suponer, de 1 año. Se termina ese contrato. A los meses te vuelven a contratar también por 1 año. ¿Qué pasa en ese caso? Ahí hay que ser más estricto en el sentido de que podría pasar que vuelva a ocurrir alguna necesidad imperiosa de la empresa de contratarte, pero si no fuera el caso y fuera un contrato ya de temporada, porque todas las temporadas pasa lo mismo, se considera que es un contrato de temporada, o sea, un contrato en que vos sos a tiempo indeterminado para trabajar todas esas temporadas. O puede pasar que haya un abuso, como ocurre muchas veces, del plazo fijo. No había justificación para la primera vez ni para la segunda y vos estás a tiempo indeterminado. Muy bien, excelente la columna, doctor, como siempre. A ver, para las consultas, placa en pantalla, porque ustedes también pueden contactarse con el doctor Gabriel Muntaner a través de sus redes sociales en muntaner.estudio.jurídico, muy activo en Instagram, pueden mandar sus consultas. También a través del WhatsApp al 3814-066405, su teléfono, o pueden llegarse al estudio en Bolívar 388 San Miguel de Tucumán, asesoramiento integral en derecho laboral, derecho de familia y derecho sucesorio. El doctor Gabriel Muntaner, que forma parte de la familia de Todo Pasa. Doctor, como siempre, excelente. Muchas gracias por estar acá.